Cordial saludo amigos y amigas que nos están acompañando en este momento en Punto de Encuentro. Siempre contentos de tenerles aquí en sintonía con nosotros y siempre dispuestos a construir estas temáticas de reflexión, de teología, de aproximación a las Sagradas Escrituras. Así que sean cordialmente bienvenidos el día de hoy. Hoy con un tema importantísimo. No sin antes agradecer y recordar que los días martes a las 7 de la noche estamos desarrollando nuestras temáticas Moisés, retomando esos temas tan importantes de esta serie tan crucial y linda que desarrollamos hace un tiempo atrás. Y ahora estamos con esta temática que seguimos los días viernes a las 7:30 de la noche, hora Colombia, 8:30 hora del este en los Estados Unidos, que son las emociones de Dios. Y hoy tenemos un tema importantísimo y les vamos a solicitar por favor que estén ojos abiertos, oídos despiertos, porque lo que vamos a trabajar el día de hoy es de vital importancia y necesitamos estar muy concentrados para poder comprenderlo de la mejor manera posible. Así que les invito para que miremos con cuál texto arrancaremos el día de hoy. Quiero que miremos lo que nos dice Malaquías capítulo 3, versos 5 al 6. Malaquías 3, 5 al 6. Dice lo siguiente: vendré a vosotros para celebrar juicio y seré testigo exacto contra los hechiceros, los adúlteros, y contra quienes juran en falso, contra quienes defraudan el salario del jornalero, de la viuda y del huérfano, y contra los que hacen tropezar al extranjero y no tienen temor de mí, dice Yahvé Sebaot, el Dios de la guerra, el Dios beligerante. Y en el verso 6 dice: porque yo, Yahvé, no cambio. Por eso vosotros, oh hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. El día de hoy seguimos con este abordaje tan importante acerca de esta palabra que es la inmutabilidad. Vamos a entrar a definirla. Inmutabilidad es aquello que no cambia. Es un término teológico que se le acredita a la persona de Dios desde la perspectiva de la teología clásica y la teología también moderna y contemporánea. ¿Qué significa eso? Que al ser Dios inmutable, no hay posibilidad de cambio o no hay cambio en él. El asunto con ello es que cuando analizamos el texto bíblico, la inmutabilidad propiamente dicha, entendida en sentido absolutamente estricto, pareciera que nos genera problemas interpretativos. ¿Cuál es el propósito que tenemos en Punto de Encuentro? Vuelvo y lo digo, lo he mencionado varias veces en nuestros programas anteriores, no es pretender de manera soberana ni absolutista tener la última gran palabra, pero sí proponer una interpretación alternativa, cercana y a la vez respetuosa del texto, para que podamos quizás aproximarnos desde alguna perspectiva que posiblemente no hemos tenido en cuenta y que necesitamos también tenerla dentro de las probabilidades interpretativas. Muy bien, desde esta perspectiva, el Dios del no cambio pues tiene diferentes formas de aproximación en la teología. Una cosa es el texto bíblico como tal, el cual tiene una trayectoria desde lo que llamaríamos la perspectiva conservadora de 3500 años de historia, desde los días del escritor Moisés hasta los días de Juan el Vidente de Patmos. Y otra cosa diferente es la perspectiva con la que los ojos del cristianismo lo observó tanto en los 4 primeros siglos después de Cristo, como también lo han observado a través de la Edad Media, por ejemplo, ante la vista de un San Agustín de Hipona, como lo pudo observar también un Tomás de Aquino, de quien hablaremos en un momento, a como lo observan lo que pudiésemos llamar teólogos modernos, contemporáneos y reformados, quienes echan mano de la perspectiva teológica sistemática o filosófica para interpretar el texto. Así que ello tiene sus aristas, tiene sus características que nos puede dar a nosotros herramientas, pero también necesitamos mirar cómo te aproximas tú, señor teólogo, al texto para proponernos una interpretación. Así que de ello se trata lo que intentamos hacer en Punto de Encuentro. Teniendo en cuenta esto que les estoy mencionando y el texto previo de Malaquías 3:6, porque yo Jehová no cambio, vamos a tratar de comprender a qué se referirá ese no cambio, esa inmutabilidad, como nosotros le llamaríamos. Pues bien, tengo un primer invitado el día de hoy, como ya es costumbre. Traemos teóricos validados quienes hacen parte de la construcción de esta teología a lo largo de muchos años y sobre todo grandes pensadores respetados en la teología contemporánea. Y este se llama James Dolezal. El doctor James Dolezal
es quizás uno de los expositores más importantes de lo que se conoce teísmo clásico estricto. Es decir, ya veremos de qué se trata. Dejémoslo ahí en remojo porque ya les explico. Por el momento, el doctor Dolezal nos va a ayudar a definir qué es el teísmo clásico. Teísmo Dios, clásico de antiguo o previamente aceptado o que lleva muchos años de estar dentro del marco teológico mencionado, utilizado, recordado y avalado por buenos segmentos o buena parte de los segmentos teológicos en el mundo. El teísmo clásico enseña que Dios es absolutamente simple, inmutable, impasible y eterno, dice el doctor Dolezal. Estas características no son accidentales, sino esenciales a la afirmación de que Dios es el ser mismo, ipsum esse subsistens en latín, es decir, Dios a sí mismo subsiste. A ese Dios que subsiste a sí mismo, ese Dios que existe en su propia esencia, pues nosotros es el que estamos tratando de interpretar desde la perspectiva bíblica que nosotros intentamos. A ello le llaman la aceidad de Dios, es decir, el Dios que subsiste por su propia existencia y que Él no deriva ni depende absolutamente de nadie. Entonces aquí tenemos una primera definición del Dr. James Dolezal. Él dice el teísmo clásico enseña que Dios es absolutamente simple. Cuando dice absolutamente simple, ojo con esa palabra simple. Es decir, que Dios es totalmente Él mismo y Él es Dios eterno, inmutable, impasible y eterno y punto. Simple no en el sentido de la simpleza básica, sin fundamento y sin sentido, sino simple en el sentido, en la esencia, de que Él es absolutamente definible por esos atributos que acabo de mencionar. En otras palabras, simplemente es así. Es lo que intenta mencionarnos con la expresión simple. Muy bien, pero miremos a un teísta clásico. Un teísta clásico no necesariamente estricto. El doctor Louis Berkhof, quien es de Países Bajos neerlandés, también tuvo ascendencia norteamericana. El doctor Berkhof dice lo siguiente: Dios es absoluto e inmutable, invariable, incambiable. Él no cambia en su esencia, ni en su conocimiento, en su voluntad, ni su propósito. En Él no hay sucesión ni mutabilidad. Toda variación pertenece a la criatura, no al Creador. Con la teología de Berkhof, a veces pareciera que él se acerca un poco a la perspectiva del teísmo clásico estricto que representa el Dr. Dolezal, pero previamente a él hay otros teóricos mucho más antiguos que lo han enseñado. Pero el Dr. Berkhof a veces está en esa línea que se aproxima al estricto, pero que vuelve al teísmo clásico. Ya voy a explicar en un momentito, pues básicamente dónde encontraríamos algunos puntos de diferencia para que lo comprendamos. Entonces aquí tenemos dos perspectivas, dos autoridades altamente respetadas, el Dr. James Dolezal y el Dr. también Louis Berkhof, quienes hacen parte importante en la construcción teológica moderna del siglo XX. Pero sigamos tratando de comprenderlo, porque yo traigo teóricos para que veamos que lo que estamos enseñando a través de Punto de Encuentro pues está consolidado en posturas y perspectivas teológicas que son legítimas, no ocurrencias del expositor que sale frente a ustedes a hablar. En eso somos profundamente respetuosos, por eso traemos las bibliografías, los libros, los nombres y las paginaciones específicas de lo que estamos leyendo. Quiero que notes ahora lo que nos dice el doctor James Dolezal en otro libro muy interesante de él mismo, pero ahora nos va a explicar el teísmo clásico estricto. En este libro, que se llama God Without Parts, es decir, como Dios sin partes, nos dice lo siguiente: el teísmo clásico estricto sostiene que Dios es inmutable en todos los sentidos posibles. ¿Ok? Noten, en todos los sentidos posibles, por eso la expresión estricto. Vuelvo y lo repito. Desde esta perspectiva que ya en otro libro que se llama Dios sin partes del Dr. James Dolezal, él ya define el teísmo clásico estricto como el que sostiene que Dios es inmutable absoluto en todos los sentidos probables o posibles, no solo en su naturaleza o carácter,
sino que para Dios también la mutabilidad es imposible en conocimiento, voluntad y relaciones. Y relaciones. Dios no muta ni siquiera en cómo se relaciona con las criaturas. Ojo con ese punto que es muy importante. De ahí la diferencia con el teísmo clásico, que es un poco, aunque bastante fuerte, no sesga o no cierra todas las probabilidades a que Dios pueda tener algún tipo de variante conductual o emocional, o Él se permita recibir afecto externo y Él mismo le regenere una respuesta psicoemocional en su plano divino. Deja por allí abiertita la endija para que esa posibilidad ingrese en el teísmo clásico. Pero ya el teísmo clásico estricto dice claramente y sostiene que Dios es absolutamente inmutable en todos los sentidos posibles. Es decir, aquí no hay endija, no hay luz, no hay bisagra, no hay entreluz mínimo por el cual eso pueda ser aceptable. Dice que tampoco puede ser mutable ni en su naturaleza, ni en su carácter, ni en su conocimiento, ni en su voluntad, ni en sus relaciones. Dios no puede experimentar cambio alguno, ni siquiera en su relación con el mundo. Dios no puede experimentar cambio alguno, ni siquiera en su relación con el mundo. Entonces, desde esta perspectiva nos damos cuenta que lo que se hace es que se pone una camisa de fuerza teológica para interpretar al Dios revelado en las Sagradas Escrituras, y entonces esa camisa de fuerza que interpreta a Dios revelado en las Escrituras, que no le permite ningún giro, ningún viraje, ninguna aproximación, ninguna posibilidad de estrategia movible que pueda ser medianamente interpretada como cambio, pues el teísmo clásico estricto dice absolutamente inaceptable. No puede existir, no hay posibilidad mera, mínima ni diminuta de cambio. Es lo que nos está diciendo. Pero traigamos a alguien más para que esto nos quede aún más claro. ¿De qué nos estás hablando el día de hoy? Bueno, estoy explicando, haciendo mi mejor intento, por supuesto, de cuál es el teísmo clásico, cuál es el teísmo clásico estricto respecto al tema del cambio, la mutabilidad o la inmutabilidad de Dios, pero ahora vamos a otro teórico que nos puede ayudar un poco más. Este es el doctor Leftow. Él también tiene una perspectiva desde el teísmo clásico estricto y él escribe este libro que se llama Time and Eternity. Brian Leftow. El doctor Brian Leftow opina lo siguiente. Y quiero que vuelvan conmigo a concentrarse y pongan atención en la manera como él define lo que es el teísmo clásico en su forma más estricta. Insiste en que Dios es absolutamente inmutable. Impasible significa que no genera emociones ni las responde, es decir, Él no es estimulable por parte de terceros ante las emociones, Él no es reactivo emocional por parte de terceros que lo estimulen, Él no puede reaccionar a un estímulo externo, porque Él no lo puede hacer en tanto es atemporal también, de modo que ningún evento temporal puede alterar su ser ni su conocimiento. Es como lo presenta el Dr. Brian Leftow en su libro Time and Eternity de Cornell University Press. Así que ahí tenemos este muy interesante postulado de estos teóricos, teólogos altamente respetados, que ya nos están dejando claro que el teísmo clásico estricto es aquella postura teológico-filosófica que insiste que Dios es absoluta, total, indiscutible y total, absolutamente, perdón, repito la palabra, inmutable. Esto para que nos quede completamente claro. No hay una mínima endija diminuta por el cual se pueda siquiera pensar la posibilidad que Dios tenga algún mínimo cambio o variación. Es como lo presentan. Quizás tú en tu mente estás pensando, Mario, pero eso es lo que enseña la Biblia. Déjame decirte que sí, pero a la vez no necesariamente es totalmente correcto. Puede ser que sí, puede ser que no. Permítanme más bien, comparto junto con ustedes lo que opina el doctor Paul Helm. El doctor Paul Helm también es un erudito indagador respecto a este tema, respecto a la inmutabilidad de Dios, a este tema tan interesante que estamos tratando en estas últimas dos entregas. Y él tiene un libro que se llama La eternidad de Dios, un estudio de Dios sin el tiempo.
interesante libro, se los recomiendo, altamente recomendado. Se encuentra lamentablemente en el momento solo en inglés, pero yo sé que lo podemos leer o lo podemos traducir si tú quieres. Hay muchas fórmulas que podemos encontrar a través de las páginas en internet para lograrlo. El teísmo clásico, dice el doctor Paul Helm, pongan atención junto conmigo para que no nos perdamos aquí en esta ponencia que estamos teniendo, tal como se desarrolló en la tradición cristiana. Quiero que noten aquí lo que va a hacer el doctor Paul Helm. Nos va a guiar a nosotros en una interpretación bastante interesante. El teísmo clásico, que es básico, es el originario, tal como se desarrolló en la tradición cristiana, en la que, perdón, pongan atención a esa expresión, en la tradición cristiana, debe mucho a dos personajes, nos dice el doctor Paul Helm, a Agustín de Hipona y a Tomás de Aquino. De Agustín de Hipona proviene la convicción de que Dios es inmutable, cero variación, impasible, incapaz de reaccionar a las emociones que se le imparten y eterno, existente más allá del tiempo y del cambio, dice el doctor Paul Helm. Tomás de Aquino sistematizó esta visión a través de la metafísica aristotélica, argumentando que Dios es acto puro, actus puros en latín. Absolutamente simple, es decir, sus atributos son los mencionados e invariables, intocables e totalmente infranqueables. Y sigue diciendo, juntos proporcionaron el marco metafísico que dio forma a la concepción occidental de Dios como intemporal, impasible y plenamente actual. Es decir, un Dios que no se correlaciona con el tiempo-espacio de la criatura, un Dios que no puede reaccionar a los estímulos de la criatura y un Dios que está atrapado en un constante presente eterno. Eso puede sonar altamente atractivo para nosotros porque decimos, pero ese es el Dios que a mí me han enseñado en las Escrituras. Bueno, probablemente es el Dios que tú has aceptado en las Escrituras, porque déjame decirte que el teísmo clásico estricto y el teísmo clásico como lo aceptamos o como está aquí presentado, lo estamos exponiendo, es el resultado de cómo en el pensamiento bíblico, o más bien el pensamiento bíblico cristiano, empezó a utilizar el concepto aristotélico del motor inmóvil. Aristóteles enseñaba que existía un ente originador, algo que en el cosmos era esa gran primera parte primaria o primigenia, y que era un motor inmóvil, que ese motor era inalcanzable, intocable, absoluto, eterno, perfecto, inmutable. Esa es una perspectiva de la teología griega, digámoslo así. Es una perspectiva de la filosofía griega más bien, que a su vez está altamente permeada de la mitología griega, que no necesariamente es cristianismo y que está distante de la perspectiva mesopotámica semítica del Antiguo Testamento, que es el origen del pensamiento hebreo, que a su vez son los receptores, según el libro de Romanos, capítulo 3, verso 2, verso 1 y 2, son los grandes receptores de la palabra de Dios, es decir, del registro escrito, quienes reciben el canon para que lo conserven, lo escriban y lo puedan diseminar, quienes tuvieron a los profetas. Cuando nosotros tomamos el pensamiento aristotélico y le damos tanto lugar al motor inmóvil aristotélico, sin querer queriendo, porque quizás muchos de ustedes y yo no sabíamos esto hasta este momento, pues básicamente es probable que estamos construyendo un Dios desde la perspectiva mitológica griega y más aún desde la lógica aristotélica, que es filosófica y que dista años luz de la perspectiva hebraica con la cual las escrituras revelaron al Dios hebreo. Y el Dios hebreo es a su vez el Dios cristiano. Recordemos un punto muy importante. Aunque es una equidistante situación cultural, social y de espacio-tiempo, Jesús fue judío, nació como judío, vivió como judío, murió como judío y resucitó como judío. No podemos negarnos esa realidad. El texto bíblico fue otorgado para que el mundo hebreo fuese quien lo pudiese impartir a la vez de recibirlo primariamente. Esto implica que aquí tenemos ya un problema de choque cultural. ¿Qué pasó? Durante la Edad Media, el personaje llamado Tomás de Aquino utilizó el pensamiento aristotélico, que es netamente griego, filosófico y con bastante barniz mitológico griego, para interpretar al Dios de la Biblia hebrea. Yo creo que a muchos de nosotros eso ya debería generarnos
suspicacia, al menos hacernos preguntas. Bueno, ¿cómo puede ser posible que mucho de la teología que hoy día intenta explicarse y que intenta explicar a la persona de Dios, las emociones de Dios y la inmutabilidad de Dios, a decir verdad, necesita un suspicaz préstamo del pensamiento aristotélico, cuando Aristóteles poco, nada o simplemente absoluta y netamente nada le interesaba lo que era el pensamiento hebraico, porque era absolutamente ajeno a él? ¿Cómo podemos utilizar una herramienta que es tan distante en percepción, cultura y cercanía para interpretar nosotros hoy día al Dios hebreo que está revelado en las Sagradas Escrituras? Yo creo que eso en sí mismo nos tiene que generar preguntas, incógnitas, ¿no creen? Y por eso tenemos aquí este interesante expositor, el Dr. Paul Helm, entre otros eruditos que nos lo dejan saber. Vuelvo y lo repito porque esto es muy importante. ¿Se lo inventó Mario? ¿Es un asunto que se lo inventa Punto de Encuentro? No, señores, esto hace parte de un estudio erudito, verificable, que se encuentra escrito, indagado e investigado por mentes brillantes de la teología clásica y contemporánea, como el Dr. Paul Helm, quien nos deja saber claramente que dos personajes específicos, Agustín de Hipona y Tomás de Aquino, son preponderantemente importantes y utilizadores del pensamiento griego, grecolatino y la filosofía para interpretar al Dios del Antiguo y el Nuevo Testamento. Eso en sí mismo ya tiene que generarnos bastantes problemas. Eso en sí mismo nos tiene que generar a nosotros cuestionamientos profundos, que fue lo que se nos enseñó, y cómo nosotros podemos aproximarnos correctamente a una teología más próxima al registro bíblico y que sea mucho más equilibrada en lo que corresponde. Creo que aquí ya tenemos bastante de lo que pudiésemos decir hasta el momento. Vamos a dejar allí, no sin antes que mencionemos a quienes hemos estado trabajando el día de hoy. El día de hoy hemos trabajado con el doctor James Dolezal, quien es teísta clásico estricto. Hemos hablado del doctor también Louis Berkhof, quien se encuentra en esa entreagua tan interesante del teísmo clásico estricto, pero también del teísmo clásico, más del lado del clásico, que doctor Berkhof, quien es neerlandés americano, pues tiene sus posturas y que tiene alto respeto en la teología del siglo XX. También volvimos a utilizar una tesis del Dr. James Dolezal, que nos explica el teísmo clásico estricto, que sostiene la absoluta, total e infranqueable inmutabilidad o incambiabilidad. Dios no cambia absolutamente nada. Es la postura de James Dolezal, o como lo explica. También hablamos de la postura del Dr. Leftop, que nos explica el Dr. Brian Leftop en su libro Time and Eternity, el teísmo clásico en su forma más estricta. Insiste en que Dios es absoluta y total e irremediablemente inmutable, impasible, es decir, sin ninguna emoción que pueda ser el resultado de que Él se le estimule y Él responda, intemporal absoluto, no está inmiscuido en espacio-tiempo con las criaturas, de modo que ningún evento temporal puede alterar su cero conocimiento. Pero llegamos a un punto muy importante, que es donde estamos haciendo en este instante una reflexión bastante curiosa. Y es la postura del Dr. Paul Helm, entre otros grandes tesistas o conceptualizadores, que nos dejan saber que en realidad estas construcciones tan importantes que hemos estado hablando, pues no es que sean tan originarias del texto bíblico en sí. Y si nosotros creemos en la doctrina de que la Biblia es la que misma, que las Sagradas Escrituras son las que a sí mismas se interpretan, pero pedimos préstamos filosóficos griegos que tienen mucho barniz también de la mitología griega para interpretar el texto hebreo, ya en sí mismo tenemos un problema. En sí mismo tenemos un problema. Es hasta aquí donde nosotros hemos llegado. Quiero que ahora abordemos un texto para que de este primer abordaje que hemos hecho, pues vamos aterrizando el concepto de una mejor manera. Quiero invitarlos a ustedes para que junto conmigo analicemos esta cita que están viendo en pantalla. Esta cita que están viendo en pantalla se encuentra en el libro de Colosenses, en el capítulo 2, en el verso 9. Y quiero que noten algo bastante interesante. Tengan en mente las diferentes conceptualizaciones tanto del teísmo clásico como el teísmo clásico estricto, específicamente el estricto, que no deja ni la más mínima endija ni posibilidad diminuta de luz para que ingrese cualquier probabilidad de cambio o de variación. Y ahora leamos este texto porque nos va a enseñar algo bastante interesante. La epístola a los Colosenses en el capítulo 2, en el verso 9 y 10, dice así: porque en Él
haciendo una clara referencia a la persona de Jesús, vive corporalmente toda la pleroma de la naturaleza divina, toda la plenitud de la divinidad. ¿En la persona de quién? De Jesús. Nótese muy bien que Pablo está aseverando que en la persona de Jesús, el encarnado, en ese cuerpo de Cristo encarnado, habita la plenitud total de la naturaleza divina. No a medias, no al 80%, no al 50%, no al 99%, sino que es totalmente hombre, pero también es divinamente Dios. En el verso 10 dice, y estáis completos en Él, el cual es la cabeza de todo principado y toda potestad. Muy bien, aquí tendríamos un problema bastante interesante y que de hecho yo creo que muchos ya lo descubrimos. Si asumimos una postura del teísmo clásico estricto que dice que es absolutamente imposible la más mínima variabilidad de Dios y entiende de manera literalista estricta y férrea el texto bíblico y así lo quiere interpretar de la mano de la lógica aristotélica, ese es el problema. Cuando nos habla del Jesús que es plenamente divino pero totalmente humano, aquí tendríamos un dilema y realmente grandísimo, impresionante. ¿Cuál es, Mario? ¿Cómo explicaríamos de manera convincente con la Biblia, distando de filosofías y argucias de palabras y frases convincentes, usando solamente la escritura, la palabra de Dios, no argucias filosófico-conceptuales, la palabra de Dios? ¿Cómo nosotros pudiésemos explicar que si Jesús es plenamente divino, como lo vimos hace 8 días, dice, glorifícame con la gloria que tuve contigo antes de que el mundo fuese, ese Jesús preexistente que es Dios, pero luego se humana, sigue siendo Dios. Y ahora Colosenses 2, 9 al 10 dice que siendo hombre en tanto convivió y vivió entre nosotros, se hizo carne, como nos dice el libro de Juan en el capítulo 1 y en el verso 14, ese verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. ¿Cómo explicamos que ese Jesús que es preexistente previamente Dios y que se humana a través del vientre de María y que nació en algún momento hace 2000 años en Palestina, pues no haya tenido un cambio siendo también Dios? Porque está asumiendo, así sea transitoriamente, la humanidad. Así sea transitoriamente la está asumiendo. Así que ese cambio, ¿qué es en realidad? ¿Cambia su esencia? ¿Cambia su divinidad? Bueno, no cambia su divinidad, porque su divinidad es inalterable, pero sí nos está mostrando que este Dios está dispuesto a coexistir en espacio-tiempo con las criaturas, en tanto se asevera la divinidad de Cristo, y este Dios que se manifiesta en la persona de su Hijo, quien asume también el escritor Pablo, es Dios, pues en realidad en él coexiste la divinidad absoluta, pero a la vez es hombre. Y yo pregunto, ¿en qué punto antes del registro bíblico podemos decir que Dios haya decidido coexistir como hombre naciendo virginalmente del vientre de una mujer? Nunca antes. Naciendo del vientre virginal de una mujer, nunca antes. Es decir, lo que se nos está mostrando en las Escrituras es que cuando nosotros tomamos una postura estricta respecto a la inmutabilidad, podemos cometer errores bastante grandes y sobre todo tener que reinterpretar la Biblia desde postulados más filosóficos que teológico-bíblicos. Porque claramente aquí estamos viendo que Jesús, siendo totalmente Dios, pues así sea transitoriamente, se humana del vientre de María y ahora nace como hombre. Pero vaya sorpresa, porque la evidencia bíblica apunta a que Jesús no quita ni abandona su humanidad después de su encarnación, después de su ministerio, después de su suplicio, después de su crucifixión, resurrección y ascensión. La evidencia apunta a que Él la sostiene, la mantiene, en tanto es totalmente hombre divino y totalmente hombre Dios. Es decir, este es un asunto que se nos sale de las manos si estamos tratando de construir algo tan estricto y decir que Dios no asume variaciones por amor a las criaturas. Así que aquí ya tenemos algo que nos tiene que estar explotando la cabeza. Pero ¿cómo puede ser posible? ¿Y cómo puede ser que la Biblia diga que Dios es inmutable? Bueno, vamos a mirarlo. Vamos a seguir enhebrando de a poquitos para que lo podamos lograr. Espero que a este punto tú y yo estemos dándonos cuenta que la Biblia, si bien es cierto, hace aseveraciones, mucho de las aseveraciones que tiene la Biblia
Yo las interpreto no tanto por lo que la Biblia dice, sino como el contexto, el concepto educativo y sobre todo la filosofía previa que me predispone es la que lo interpreta. Ojo que mucho de lo que utilizamos a veces para interpretar el texto bíblico tiene altísimos niveles griegos y sobre todo aristotélicos. Y aquí hay un problema. Hasta donde yo sé, Aristóteles no es un profeta, ni se le dio a él el lugar específico para que creara una teología filosófica para interpretar la revelación divina. Yo creo que eso pudiéramos estar de acuerdo. Muy bien, pero sigamos ahora porque nos queda una cita que tenemos acá que es bien importante, mis apreciados amigos. Quiero que noten lo que dice este autor. Él se llama Jürgen Moltmann. Lo hemos citado varias veces. Jürgen Moltmann dice, no, ya yo tomo distancia de este teísmo estricto, de este teísmo clásico, perdón, de este teísmo clásico estricto. Y yo tengo otra alternativa. Tengo otra alternativa. Yo no creo en ese nivel taxativo, irreflexivo, inamovible, férreo, pétreo de la invariabilidad absolutista que hace parte más de una interpretación aristotélica de Tomás de Aquino, que de hecho filosóficamente se llama tomista. No estoy tan de acuerdo con eso y yo estoy más de acuerdo con lo siguiente. Entonces Jürgen Moltmann nos dice lo siguiente: la encarnación, porque ahora yo entré a hacer este concepto y esta construcción a través de la encarnación de Cristo que nos explota las neuronas cuando tocamos este tema tan sagrado, tan precioso, tan importante, pero tan exigente cuando lo tocamos desde esa perspectiva. La encarnación revela que Dios puede entrar en la historia sin dejar de ser Dios. ¿No es lo que nos está diciendo el texto de Colosenses 2:9? En Él, en Jesús, habita todo el pleroma, la plenitud de la divinidad, siendo hombre, pero también absolutamente Dios. Su divinidad no ha sido alterada. En la encarnación, dice Jürgen Moltmann, este expositor alemán, teólogo también altamente respetado, la encarnación revela que Dios puede entrar en la historia sin dejar de ser Dios, porque su ser es amor y el amor por naturaleza se relaciona y responde. Aquí tenemos una tesis altísimamente fuerte que hace confrontación directa con lo que pudiésemos llamar el teísmo clásico y el teísmo clásico estricto. ¿Por qué? Porque el doctor Moltmann dice, bueno, si ustedes proponen que no hay posibilidad absoluta de que Dios tenga una respuesta emocional, porque en el momento en que él varía una emoción a la otra, entonces dejó de ser Dios y su aceidad, es decir, el hecho de que él no depende ni deriva de nadie, sino que es autogestionado absoluto, se ven problemas. Pues yo creo que aquí en realidad no es cierto, porque ¿cómo pueden ustedes pretender hacer tanto énfasis en los atributos divinos de Dios, de la intemporalidad, que Él no está en el tiempo, que Él no cambia, que es absoluto, que es omnipotente, pero me dejan damnificado el atributo más precioso que deriva o más bien que explica su carácter? Porque la Biblia dice de manera categórica, Dios es amor. ¿Cómo pretendemos que ese Dios de amor no sea corresponsal, emocional, en tiempo-espacio, verídico, real con la criatura, cuando te enamoras de manera tan violenta de la perspectiva aristotélica tomista de Tomás de Aquino para volver a Dios una especie de ser inamovible, férreo, pétreo, que no es capaz como una roca, que no es capaz de generar ningún tipo de emoción? Pues entonces él dice, aquí tenemos un problema, porque el amor por naturaleza, y Dios es amor, se relaciona y responde. Dios puede ser estimulado por la emoción de una criatura que de rodillas en un momento le solicita de corazón, escucha mi oración, y puede ser conmovido en tiempo real por esa criatura, en tanto finita y él en tanto Dios. La criatura en su esfera caída, falible y pecaminosa. Dios en su esfera divina, máxima, pura, santa, justa y buena. Pero hace conexión por amor. Su amor también es un atributo inalterable y absoluto sobre el cual se basa Dios mismo en su carácter, nos dice el doctor Moltmann. Y aquí ya nos mete en un asunto bastante interesante. También el doctor Moltmann nos dice lo siguiente, en un libro muy lindo que se llama La Trinidad y el Reino, una o la doctrina de Dios. La Trinidad y el Reino, la doctrina de Dios.
Él dice lo siguiente a propósito de lo que estamos mencionando. Dice así, miremoslo, pongámoslo en la pantalla. El doctor Moltmann dice, en Cristo Dios entra verdaderamente en el tiempo y en la historia, y sin embargo sigue siendo Dios. ¿Estamos notando? En Cristo Dios entra verdaderamente en el tiempo y en la historia, y sin embargo sigue siendo Dios. Porque el amor que se entrega no se opone a la inmutabilidad del amor. Lo que nos dice el doctor Moltmann es, la inmutabilidad en realidad subyace a que Dios no cambia los principios fundamentales específicos de su carácter eterno y santo, pero Él sí puede recibir en tiempo real de la criatura, en tanto tiene la misericordia adaptativa con la criatura, de recibir el estímulo y generar respuesta a la solicitud penitente del prosélito, discípulo, seguidor o criatura que ruega su misericordia, y Dios puede conmoverse y en su corazón pues obviamente hay respuestas afectivas, y esas respuestas psicoafectivas divinas, si las podemos llamar así, pues son cambios, pero no son cambios alteradores, ni violentadores, ni castigadores, ni cambiantes del carácter de Dios. Su carácter sigue siendo santo, perfecto, puro, justo, bueno, no mutable a lo equívoco. Sigue siendo siempre proclive a la bondad, a la perfección, al amor, a la pureza, a la santidad, cristalino totalmente. Pero puede recibir y dar en tiempo real. Cuando llevamos a Dios a ese punto tan estricto del Dios como el motor inmóvil aristotélico, como el Dios que no puede reaccionar, como que se tragó un palo de escoba celestial y no puede moverse ni a derecha ni a izquierda, porque entonces violenta la percepción filosófica que los teólogos hicieron de él sobre la tierra. Hace 8 días lo mencionamos. Este concepto de cambios en ninguna manera altera la perfección del Dios divino y en ninguna manera violenta la invariabilidad de su carácter santo, justo, puro, cristalino, bello y bueno. De ninguna manera lo cambia. Lo que sí cambia es quizás la perspectiva filosófica y conceptual, como en los diccionarios de definición teológica los teólogos se les ocurre o se nos ha ocurrido definir a Dios. Pero Dios dice, esperen un momento, a mí no me metan en definiciones conceptualizadas, filosóficas, ni denotativas, ni connotativas, ni filológicas, ni gramaticales. Yo soy un Dios de la actividad, práctico, real, mucho más grande que tu intento teológico por doctorados que tengas de definirme. En realidad, soy un Dios indefinible, y lo poco que te he revelado es para que la criatura me alcance, me escuche, sepa que existo, que le amo y que voy por él, porque me duele su realidad en tiempo vital, real, nivel criatura. Porque si es nivel Dios, soy eterno, coexisto en dimensiones superiores, pero sé que tu tiempo es corto. Y por tu tiempo corto, y por ser pasajero en la tierra, pues yo necesito y quiero, deseo, decido atenderte en tu realidad tal y como tú te encuentras. Así que por eso quiero que sepas que yo te amo, que eres importante para mí, y que por ello he hecho algo tan grande como venir a morir por ti en la cruz. Y si eso no te dice de lo que soy capaz de hacer, cambiar mis estatus y estar en la tierra por amor, pues entonces no me has entendido. Y te has quedado atrapado en percepciones filosófico-conceptuales que son muy atractivas y muy lindas, pero que lejos están de ser prácticas salvíficas para criaturas en situaciones de riesgo, como tú, como Mario y como miles de seres humanos que estamos en perspectiva caída y necesitamos de Dios. Mi apreciado amigo, mi apreciada amiga, yo sé que este tema es mucho más extenso y queda tela por cortar, créanme que sí. Seguiremos dando más entregas para que podamos llegar a conceptos mucho más consolidados. Pero por el día de hoy quiero recordarte algo muy importante. La Biblia se desgasta de Génesis a Apocalipsis para mostrarnos que Dios ama la practicidad y quiere que entendamos que Él ha hecho intervenciones bondadosas, misericordiosas, llenas de amor
y llenas incluso de dolor para Él, pero dándonos la oportunidad a nosotros para que podamos alcanzarle y conocerle. Dios es mucho más que la definición de un concepto filosófico y mucho más que el debate de eruditos y teólogos. Dios es mucho más que definirlo como estricto, como impasible, es decir, sin emociones. Dios es un Dios que en realidad le encanta construir vínculos. Es un Dios de la vincularidad. Y para poder construir vínculos necesita, quiere y desea construir relaciones reales, espaciotemporales reales, aquí y ahora contigo. Y eso es lo que realmente importa. Si tú quieres construir una relación espaciotemporal real con Dios, aquí, ahora y ya mismo que escuchas este tema, ese es el momento para que se lo digas. Y por ende, te pido que si así lo quieres, ores conmigo en este momento. Señor y Dios, gracias por todo lo que nos otorgas. Estamos tratando de todo corazón aquí en Punto de Encuentro de abordar este tema que es exigente. Guíanos a hacerlo con altura, con respeto y con cuidado, pero sobre todo que el gran exaltado sea tu carácter, seas tú como nuestro Dios, sea tu Hijo, y que nosotros nos dobleguemos ante tu bondad y tu magnificencia. En el nombre de tu Hijo lo pedimos. Amén. Mis apreciados amigos, queda mucho más de este tema, no te lo puedes perder. Así que conéctate con nosotros dentro de 8 días y por favor dale clic, dale like a nuestras publicaciones, coméntanos en la caja de texto, disemínalo y nos vemos hasta la próxima. Chao, chao.